muchachos, el tema uno, muchachos, es obviamente hablar de materia. ¿Sí? Es hablar de materia, ¿no? Y para nosotros, ¿qué es la materia? Para nosotros es todo lo que existe, es todo lo que existe, ¿no? Y ocupa un espacio. En otras palabras, chicos, en otras palabras, materia es todo lo que tiene masa y también llamado, ¿qué cosa? Volumen, ¿sí? Masa y volumen. La masa está relacionado con la inercia, su estado inercial. Cuando la materia tiene un estado inercial, presenta masa, y el volumen está relacionado, obviamente, con una extensión. Ahí está, una extensión. ¿Ya? Entonces vamos a partir de ahí. ¿Qué es para nosotros la materia? La materia es cualquier ejemplo que cumpla con este concepto. Cualquier ejemplo que cumpla con este concepto. Entonces yo te pregunto, una idea que tú tengas, ¿cumplirá con este concepto? Díganme ustedes, una idea, ¿cumplirá con este concepto? Una idea que ustedes se les ocurra, se imaginen, ¿cumplirá con este concepto una idea? ¿No? A ver, profesor, ejemplo de una idea. Bueno, las historietas, por ejemplo, son ideas que los autores obviamente crean, ¿no? Para poder obviamente publicarlos en una revista, ¿sí o no? Esa es una idea. ¿Estamos de acuerdo? Una historia, ¿no? Una historia es generalmente la imaginación, obviamente, de una persona. Y esa imaginación, muchachos, no es materia. Los sentimientos que puede generar una persona es otro claro ejemplo de que no es materia, ¿no? Los sentimientos que uno siente no es materia. ¿Estamos de acuerdo? No cumple con estas características, ¿sí? En cambio, una taza sí es materia. Nuestro propio cuerpo sí es materia. La pizarra misma sí es materia. Los plumones también son materia, ¿no? Entonces, eso es para nosotros. La materia es todo lo que existe, ocupa un lugar en el espacio, tiene masa, tiene volumen, ¿no? La masa se debe a que la materia presenta un estado inercial y el volumen se debe a que la materia tiene una extensión. ¿Ok? ¿Qué más tenemos que saber? Tenemos que saber lo siguiente. Mira. Aparte de eso, mira, la materia tiene tres características. Uno, la constante. ¿La constante qué? ¿La constante qué? ¿Qué? Transformación. La materia está en constante transformación. ¿Sí? Una segunda característica, la materia también está en constante movimiento. La materia también está en constante, ¿qué cosa? Movimiento, también. La materia también está en constante movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí, la materia también está en constante movimiento. Y una tercera característica es que interactúa con la energía. Interactúa con la energía. ¿No? Yo te pregunto, ¿la materia puede generar energía o no? Una pregunta está ahí, ¿la materia puede generar energía o no? Sí, la materia puede generar energía. Por ejemplo, las partículas de un cuerpo tienen un movimiento, ¿sí o no? Y ese movimiento genera ¿qué? Una energía. Y nosotros medimos ese movimiento mediante la temperatura. Cuando en un cuerpo su temperatura aumenta es porque el cuerpo está absorbiendo ¿qué cosa? Energía. Y cuando baja la temperatura es que está absorbiendo o está liberando. Está liberando energía. Entonces es una característica que toda materia interactúa con la energía. Cuando un cuerpo está a una cierta altura, presenta una energía potencial. Cuando un cuerpo tiene una velocidad, presenta una energía cinética. Cuando un cuerpo, al aplicarle una fuerza, se deforma, presenta una energía, ¿qué cosa? Elástica. Y eso también son claros ejemplos de que la materia interactúa con la energía. Segunda característica, ¿la materia está en constante movimiento? Sí. En el estado sólido, su movimiento se llama vibratorio. En el estado líquido, traslacional o de rozamiento. En el estado gaseoso, movimiento caótico. Tercera y última característica, ¿la materia está en constante transformación? Sí.
se transforma física, química y nuclearmente. Y esto para nosotros es materia. Los sentimientos no están acá. ¿Estamos de acuerdo? Los sentimientos no. Una idea tampoco. ¿Sí? La energía tampoco. Acá no está la energía. Para nosotros los químicos, muchachos, para tú que vas a aprender química, ¿ya? En un laboratorio, estimados muchachos, ¿ya? No hay para nosotros, muchachos, no hay, como se dice, para nosotros la energía no es materia para nosotros. Pero si en vez de química estuviéramos estudiando física, ahí sí es otra cosa. Para un físico, la energía sí es materia. Materia que no tiene masa, materia que no ocupa un lugar en el espacio. Para los físicos, la energía sí es materia. Para nosotros no lo es. Las ideas, los sentimientos y la energía, para nosotros no es materia. Que nos quede bien claro eso, ¿sí? ¿Quedó claro hasta acá? Dígame sí o no. Sí, profe. Ok, perfecto, muy bien. Ahora, hay algunos alumnos que me preguntan, profesor, ¿la antimateria será materia? Sí, la antimateria es materia. También me preguntan, profesor, ¿la materia oscura es materia? Sí, es materia, también es materia, ya que te quede bien claro. Profesor, ¿el plasma es materia? Sí, el plasma es materia, también es materia, que nos quede bien claro eso, ¿sí? Profe, también me he escuchado siempre estas preguntas, ¿el fuego es materia? Sí. Sí es materia. ¿Estamos de acuerdo? Es un gas incandescente. ¿Estamos de acuerdo? No es un gas que está incandescente o está en estado, ¿qué cosa? Plasmático. Los rayos también son materia. Está en un estado ionizado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estimado alumno, para un físico la energía es materia dispersada. Para un físico la energía es materia dispersada. Y voy a recoger lo que tú has escrito. Cuando la materia está dispersada, ¿puedes medir en él una masa? Y está bien, Sandra, también lo que tú me escribes está perfecto. La materia es como la energía condensada. Pero yo les pregunto, cuando la materia está dispersada, ¿ustedes pueden medir una masa? Yo acepto que ustedes me digan que la energía es materia dispersada, pero ¿se puede medir una masa cuando está dispersada? No, ¿ya ves? Por esa razón, para nosotros la energía no es una materia. Para nosotros, materia para nosotros es aquello que tiene masa y tiene volumen, y la energía no tiene masa, no tiene volumen. ¿Sí? ¿Quedó claro hasta acá, chicos? Listo. Muy bien. Perfecto, muy bien. Ahora vamos a estudiar acá la composición de la materia. ¿Qué significa para nosotros el estudio de la composición de la materia? El estudio de la composición de la materia, muchachos, para nosotros significa un estudio microscópico, así se llama, un estudio microscópico, ahí está, pero esto no utiliza mucho la agraria no utiliza mucho el término microscópico, la agraria le gusta utilizar este estudio. Ahí está. ¿Es semejante? Sí. Cuando a ti te dicen que es estudiar la composición de la materia, es estudiar la materia a nivel, ¿qué cosa? Nanoscópico. ¿Ya? ¿Quedó claro? Es el estudio a nivel nanoscópico. Cuando tú quieres estudiar la composición de la materia, porque lo vas a estudiar a nivel nanoscópico. Vamos a representar, a modelar la materia a una escala de 10 a la 9, ¿sí? Menor a 10 a la 9. O sea, en Armstrong, en picómetros, ¿no? En atómetros, por ejemplo. ¿Sí, muchachos? Ok. Ahora, muchachos, ¿cómo se puede llevar a cabo un estudio nanoscópico? ¿Cómo se lleva a cabo el estudio nanoscópico? O sea, ya entendí. Estudiar la composición es estudiar la materia a nivel nanoscópico. Entonces, ¿cómo se realiza este estudio? ¿Cómo se realiza? Y se realiza de la siguiente manera. Mira. A ver, tú acá tienes materia. ¿Ya? Tú acá tienes materia. Para que tú estudies de la materia, para que tú de la materia estudies un nivel nanoscópico,
esta materia tiene que dividirse, tiene que separarse, tiene que fraccionarse cada vez en porciones más pequeñas de materia. ¿Hasta ahí me están entendiendo? Para estudiar nanoscópicamente la materia, tengo que dividir la materia, tengo que fraccionarla, ¿sí? Y para eso existen estos medios. El primer medio que vas a utilizar para fraccionar la materia, el primer medio que vas a utilizar para fraccionar la materia se llama medio mecánico. Ahí está. Se llama medio mecánico. Es el primer medio para fraccionar la materia. Cuando la materia pasa por un medio, por procesos mecánicos, de esa materia se obtiene una porción más pequeña. ¿Sabes cómo se llama esa porción más pequeña? A ver, dime. ¿Sabes cómo se llama esa porción más pequeña? A ver, empieza con C. ¿Cómo se llama esa porción más pequeña? Empieza con C. Y la otra letra es la U, ya. La otra letra es la U. Aquí está el subcampeón, ahí está, el subcampeón. La otra letra es la U, ya. ¿Cómo se llama ese término que se obtiene a partir de un medio mecánico? Uy, nadie me puede ayudar. Pero si les pregunto quién campeonó ayer y quién quedó subcampeón, ahí sí me contestan, ¿no? O si les pregunto quién se fue a segunda, ahí sí me contestan. O cuando les pregunto quién se fue a segunda, ahí sí me contestan, ¿no? Ahí sí, al toque, ahí sí lo saben. A eso sí lo saben. Sí, para la chacota sí lo saben. Rubén, cuida tu vida, Rubén. Rubén, por favor, cuida tu vida. Cuida tu vida. Escribe bien, por favor. Ok, sigamos. Entonces, ¿cómo se llama lo que se obtiene, jóvenes, cómo se llama lo que se obtiene al dividir la materia por un medio mecánico, por favor? Se llama cuerpo. ¿Cómo se llama, por favor? Cuerpo. ¿Sí? A eso se llama cuerpo. Y cuando el cuerpo pasa también por un proceso de la misma naturaleza de acá, o sea, otra vez, otro medio mecánico, ¿ya? Otro medio mecánico, ahí está. ¿Sabes qué obtienes? Obtienes esta manifestación de materia, empieza con P. ¿Me pueden ayudar? ¿Me pueden ayudar? Partícula. Obvio, muy bien, ahora sí. Ahora sí están demostrando que son alumnos de promedio. Ahora sí. Ahora sí están demostrando que son alumnos de promedio. Ahora sí. Ese es bacán, pues, ¿no? Ahí está. Nada que Cristal o Alianza, no. Acá son alumnos de promedio. Ya está. Ahora, esto mediante un mecanismo, un procedimiento, una transformación física, ¿ya? Mira, estamos estudiando el nivel nanoscópico de la materia. ¿Qué obtenemos? ¿Qué obtenemos? Empieza con M, esta manifestación, empieza con M. Pues puede estar hecha de átomos iguales o átomos de elementos diferentes. Molécula. Muy bien, excelente. Se llama molécula. Ahora, la molécula por un medio químico, ahí está, por un medio químico, ¿qué se obtiene? Átomo. Muy bien, átomos, excelente. Mira, ahí está, mira, ahí está, mira. Esto de acá, a partir de acá, se llama nivel ya nanoscópico. ¿Sabes por qué? Porque para comprobar la existencia de las moléculas, nosotros hemos tenido que desarrollar tecnologías para poder evidenciar de que la materia en su composición está hecho o de átomos, o está hecho de moléculas, o de iones. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo? Jóvenes, ¿me están entendiendo? Entonces guarda relación. Si yo quiero estudiar la composición de la materia, es estudiar el nivel nanoscópico de la materia. Es decir, que la materia como existe, pasándolo por medios mecánicos, obtengo un cuerpo, y de ese cuerpo una partícula, y de esa partícula una molécula, y de esa molécula átomos. Y de esos átomos, ¿qué medio falta? Falta el medio más energético que podemos, el medio más energético. ¿Cómo se llama ese medio más energético que podemos utilizar? A ver, medio o transformación o proceso, como tú quieras llamarlo. Medio, transformación o proceso. ¿Cómo se llama? Excelente. Muy bien. Se llama medio nuclear o proceso nuclear. ¿Y qué obtenemos mediante un medio nuclear? ¿Qué obtenemos? A ver, está en minúscula, ¿sí? La partícula que fue descubierta por Rutherford. Acá también está en N.
la partícula que fue descubierta por Chadwick en 1932. Y acá está esta partícula que fue descubierta en 1897 por Thomson, ¿no? Y hay aún más pequeñas, ¿sí o no? ¿Cuáles son las más pequeñas? El up, el down, ¿no? Y esas partículas se llaman quarks. ¿Cómo se llaman esas partículas, muchachos? Se llaman quarks. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, mira, ahí no queda todavía. Entonces, se concluye, mira. A ver. Mira. ¿Qué concluyes? A ver. Acá pon cualquier materia, pero que sea materia. Ya te estoy diciendo, acá no me pongas energía, no me pongas una idea, no me pongas los sentimientos que sientes por el tóxico o por el pata que no te va a saludar ni en Navidad ni en Año Nuevo. No. ¿No? O sea, no, acá nada de sentimientos, nada de tal. ¿Estamos de acuerdo? Ponme ahí una materia. Y cualquier materia que tú coloques ahí, vas a poder obtener un cuerpo, una partícula, vas a encontrar moléculas y átomos. ¿Sí o no? Dime, cualquier materia que pongas acá, vas a encontrar un cuerpo, una partícula, moléculas y átomos. Dígame, ¿sí o no? ¿Verdadero o falso? Cualquier materia. Claro, puedo poner un plástico ahí, un cubo de hielo, aire, ¿no? ¿Sí o no? Un nevado, y se van a dividir. Entonces, mira, yo concluyo que como cualquiera lo que sea materia, siempre se va a estar formado por estas partículas, mira, siempre o casi siempre, siempre o generalmente, ya, generalmente va a tener estas partículas, dilo así, profesor, o sea, casi toda la materia, casi o generalmente toda la materia va a tener hecho de estas partículas, sí, y a eso se le llama naturaleza corpuscular. ¿Sabes cómo se le llama eso? ¿Naturaleza qué? Corpuscular. Entonces, has recordado hoy día de nuevo has recordado, no he dicho que lo has aprendido, he dicho que lo has recordado, para que después no me digas que no, sí, eso ya lo sabía. Entonces, hoy día has recordado que cuando se estudia la composición de la materia es corpuscular, siempre es corpuscular, siempre va a estar hecha de partículas, la materia siempre va a ser un agregado de partículas, y eso se llama naturaleza corpuscular. Se concluye que la materia es corpuscular. Es corpuscular. Es corpuscular. ¿No? Ahora, también hay algo muy importante. Pregunta. ¿La materia se sigue dividiendo sí o no? Fíjate. Dime, contéstame, ¿sí o no? Cualquier tipo de materia que pongas acá, ¿se sigue dividiendo sí o no? Dime. Su macho, ¿qué pasó? ¿Les ha dado calambre en el dedo? Se sigue dividiendo, dice Angie. Dice que sí se siguen dividiendo. ¿Ah? A ver, o sea, acá todavía hay más divisiones. Puedo realizar más divisiones. Están seguritos de lo que están diciendo. Entonces acá hay más procesos que yo y el otro profesor no te hemos enseñado. O sea, te hemos estado engañando acá en promedio, entonces. En promedio te hemos estado engañando, entonces, ¿no? Porque para que tú me digas sí, entonces significa que tú conoces procesos mucho más energéticos que los nucleares que nosotros no conocemos, ¿no? Que nosotros no conocemos, ¿no? Seguro del cristal me han dicho eso. Los del cristal y los de la U seguro me han dicho. Seguritos son los del cristal y los de la U. Claro, pues, a ver, tapa, ya ves. Segurito. Pero si fuera uno de la alianza, no, él lo ha pensado 2 veces. No. No puede ser, profe, porque si yo acepto que hay más divisiones, entonces, profesor, debe haber procesos más energéticos que un nuclear. Y yo que tenga entendido, profesor, no conozco, no he escuchado ni a un profesor de física ni a un profesor de química hablar de procesos más energéticos que un nuclear. No hemos escuchado. Entonces, ¿cómo es acá la división, muchachitos? La división es limitada o ilimitada. ¿Finita o infinita? Finita. Ya, el último término. ¿Continua o discontinua? Discontinua. Y por eso, y justamente eso que se concluye entonces que la materia, ¿qué cosa es? Ya lo dijiste, esa es la última palabra. La última palabra, ¿qué?
Discontinuo. Es discontinua, ¿no? ¿Qué significa discontinuidad? Que siempre, cualquier cuerpo, cualquier tipo de materia que tenga la naturaleza de ser materia, siempre va a ser discontinua. En otras palabras, siempre vamos a encontrar su mínima uniqué, su mínima unidad, su mínima porción. ¿Me dejo entender? El mínimo corpúsculo. Siempre vamos a encontrar el mínimo corpúsculo, siempre. Porque la división es discontinua. ¿Estamos de acuerdo? Es de naturaleza discontinua. ¿Se entendió hasta acá ahora sí? Estas dos cosas, hay veces a la agraria le gusta preguntar, ¿ya? A la agraria le gusta preguntar estas cosas. Tú, como futuro molinero, tienes que saber que al estudiar una carrera en la agraria y al hablar de materia, tienes que entrar a esa universidad seguro de que cuando tú estudies materia, vas a estudiar un conjunto, un conglomerado de partículas, porque la materia es corpuscular y que su división de dicha materia es discontinua, que siempre vas a encontrar la mínima unidad. ¿Está claro o no está claro? ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso es la composición, ¿ya? ¿Qué más? Jóvenes, en el estudio de esta composición, la materia se clasifica en dos tipos. ¿Ya? ¿Y por qué hay dos tipos de materia, profesor? ¿Por qué no hay 5 tipos? ¿Por qué no hay 7? ¿Por qué no solamente hay uno? ¿Por qué no hay más? ¿Por qué solamente 2? Porque estos dos tipos tienen características completamente diferentes, ¿ya? A ver, por ejemplo, una característica de este tipo de materia al estudiar su composición. Una característica es que está formada por una clase de partículas, Así es. Está formada por una clase de partículas. ¿Sí? Sí, está formada por una clase de partículas. Segundo tipo de materia. Acá, está formada por varios tipos de partículas. Varias clases de partículas. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que a esta composición le llamamos composición fija. Y a esta composición le llamamos composición, ¿qué cosa? ¿Va qué? Variable. Variable. Claro, si yo encuentro que la composición de una materia está formada por diferentes clases de partículas, le llamo composición variable. Pero si encuentro que en su composición está hecha de una sola clase de partículas, le llamo composición fija, definida, constante. Ahí está. Ahora, también es muy importante que sepas que este tipo de materia está hecha de una sola clase de partícula. Esa clase de partícula que constituye a esta materia conserva las mismas propiedades. Conserva propiedades constantes, fijas, definidas, ¿no? Es como si tú tuvieras esferas del mismo color, del mismo tamaño, y dentro de la esfera vas a encontrar las mismas características, la misma masa, la misma carga, la misma temperatura, la misma viscosidad, el mismo color para este tipo de materia. Porque están hechas de la misma esfera, de la misma unidad. Mientras tengan la misma unidad, la misma clase de partículas, sus propiedades no van a cambiar. ¿Estamos de acuerdo? No van a cambiar. ¿Quedó claro? Entonces acá. Vamos a poner acá. Propiedades fijas. Ahí está, propiedades fijas. Pero acá, mira, acá como hay varios tipos de partículas, ¿sí o no? Hay partículas más grandes, esferas más pequeñitas, de diferente color, y cada uno de esos tipos de partículas, cada uno tiene su propia, o sea, tiene sus, ¿cómo decir? Sus características propias. Ahí está.
tiene sus características propias. ¿Me dejo entender? Tiene sus características propias. Y por eso es variable. ¿Estamos de acuerdo? Tienen sus características propias. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ah, ya. Entonces, profesor, acá como está hecho de diferentes tipos de partículas, diferentes clases de partículas, profesor, acá las propiedades son variables. Las propiedades son variables. No son fijas como el anterior. Son variables. Y por eso, muchachos, acá hay obviamente fórmulas que las representan. Acá hay fórmulas químicas para representar este tipo de materia. Y acá obviamente carecen de una representación, carecen de una fórmula química, la carecen. ¿Por qué? Porque está hecho de varios tipos de partículas. Está hecho y eso resulta difícil poderlo representar mediante una fórmula. Creo que ya sabes cuáles son los nombres de estos tipos de materia, ¿o no? ¿Te puedes decir cuáles son estos dos tipos de materia que ya hemos desarrollado sus características más importantes? Las que no se te puede olvidar a ti en un examen. ¿Cómo se llaman estos tipos de materia? Muy bien, muy bien. Estos tipos de materia se denominan sustancia pura. Ese es el nombre completo. Nunca te olvides del término puro, ¿eh? Sustancia pura, así se dice. ¿Ya? Y acá le vamos a llamar, ¿qué cosa? ¿Qué cosa le vamos a llamar? Mezcla. No me digas que ya sobreentiendes, ¿sabes? Porque así les pasó a la U. Ellos sobreentendían que iban a campeonar y ya ves, no campeonaron. ¿Se dan cuenta o no? Por eso nunca debes sobreentender. ¿Estamos de acuerdo? Nunca, ¿ya? ¿Ya? Muy bien. Ya saben entonces. Ya saben. Muy bien. Muy bien, muchachos. Entonces ya saben. Listo. No importa, Alessandro, igual, quedaste subcampeón, no importa, igualito es. Ah, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Uno de nuestros compañeros, que es hincha de la Alianza, nos dice, profe, ¿mezcla y combinación son diferentes? Sí, mezcla y combinación son diferentes. Mira, vamos a colocar acá, una muy buena pregunta, vamos a colocar acá qué es mezcla, ¿ya? Acá casito nada más, y qué es combinación, ¿ya? Para que nunca se nos olvide. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. En una mezcla, muchachos, en una mezcla hay menor variación de energía, ¿ya? Eso es lo primero. En una combinación hay mayor variación de energía. En una mezcla, muchachos, en una mezcla, las cantidades son variables. Las cantidades son variables. Pueden cambiar, pueden aumentar, pueden disminuir. No importa, siempre se van a mezclar. No importa las cantidades. Pero en una combinación, muchachos, las cantidades son fijas o son definidas. O sea que acá sí tenemos que tener una cantidad fija o definida de sustancias. Chicos, estoy poniendo las diferencias, ¿ah? Porque en ambas necesitamos sustancias. Para que tú realices una mezcla, necesitas sustancias. Para que tú lleves a cabo una combinación, también necesitas sustancias. Pero las sustancias en una mezcla tienen menor variación de energía. No gastan ni liberan mucha energía. Pero las sustancias en una combinación sí absorben o liberan más cantidad de energía. Las sustancias en una mezcla pueden participar en cantidades diferentes, no tienen una proporción, pero las cantidades de una sustancia en una combinación sí tienen una proporción fija. Lo puedo representar por valores numéricos. ¿Quedó claro? Entonces, acá no existe reacción química. Ojo, en una mezcla no existe reacción química. En una combinación hay reacciones químicas. Hay reacciones químicas acá. En una combinación hay reacciones químicas. En cambio, en una mezcla simplemente hay fenómenos físicos o cambios físicos nada más, ¿no? Y esta sería la diferencia entre el término mezcla y combinación. ¿Quedó claro la diferencia entre el término mezcla y combinación, muchachos? ¿Sí? A ver, entonces, para los hinchas del Cristal que han campeonado, a ver, para los hinchas del Cristal, en un tanque yo tengo oxígeno y azufre, e ingresa helio al tanque. En un tanque tengo oxígeno y azufre e ingresa helio. Y la pregunta es, al ingresar helio, la cantidad de sustancias
La cantidad, es decir, el número de moles de cada una de ellas cambia, ¿verdadero o falso? En un tanque tengo oxígeno, azufre e ingresa helio. Y la pregunta es, ¿su número de moles cambia, sí o no? No. No cambia. ¿Por qué no cambia? ¿Qué elemento ha ingresado? Tú, campeón. Hey, tú, campeón, campeón. Tú, campeón. Tú, celeste, tú, celeste. Que casi cambian el nombre de tu equipo. Sí, 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 tú. ¿Qué gas ingresó? Dime, ¿qué gas ingresó? Sí, Guillermo, ¿qué gas ingresó? ¿Qué gas ingresó, campeón? A ver. ¿Ingresó un gas noble, sí o no? ¿Cómo que no sabes? Helio. El helio, ¿sí o no? ¿Y el helio es un gas noble que reacciona o no reacciona? Cuando ingresa helio, Reacciona. ¿ocurre combinación o ocurre mezcla? Sabiendo que el helio es un gas que no reacciona, un gas inerte. Mezcla. Así, amigo, como tú, como el termo, el que no hace nada, inerte. Ahí está, sí, eso, no hace nada. ¿Qué es eso? ¿Se combina o se mezcla? Se mezcla. Muchachos, y cuando se mezcla, significa que sus cantidades no han cambiado, ¿sí o no? Sus cantidades se mantienen. Para que cambie el número de moles tiene que haber una reacción, pero no hay una reacción, solamente hay una mezcla porque ingresó el helio nada más. ¿Se entendió hasta acá, chicos? Muchachos, ¿se entendió entonces de que no hay una reacción, no debe haber variación de número de moles? ¿Ya, muchachos? Muy bien, muy bien. Ahora, estimados alumnos, creo que todavía me alcanza un pequeño espacio. Acá tenemos dos tipos de mezcla. Ahí está. Dime, una pequeña pregunta. ¿Una mezcla se podrá descomponer o separar en sustancias puras? ¿Cuál es el término correcto para expresar esta frase? ¿Una mezcla se descompone o se separa en sustancias? Se separa. Muy bien. ¿Eso involucra qué cambios entonces? ¿Qué cambios? Si no se descompone, solamente se separa. ¿Qué cambios? Físicos. Muy bien. Muy bien. Ustedes sí, ¿no? Los cambios físicos son los que van a separar a la mezcla. Y los cambios físicos son los que van a unir a las sustancias puras en mezclas, ¿sí? Entonces acá ocurre separación de mezclas, acá formación de mezclas, separación de mezclas, formación de mezclas. Acá tienes el propano, que es el gas de camisea, y se mezcla con un mercaptano y obtienes el gas de uso domiciliario. Cuando tú mezclas físicamente el mercaptano con el propano, obtienes una mezcla, que es el gas que viene a nuestras casas, por el cual obviamente realizamos combustión y preparamos los alimentos. Físico. Estás mezclando el propano con el mercaptano. ¿Te das cuenta o no? ¿Sí? ¿Sí? Tienes una mezcla de agua con azúcar. Ocurre un cambio físico. Evaporación. Se evapora el agua y se concentra, ¿qué cosa? La gluque. ¿La saca qué? ¿Cómo se llama el azúcar que tenemos? ¿Saca qué? Sacarosa. Sacarosa, muy bien, muy bien. ¿No les ha pasado eso que cuando queda residuos en su taza de azúcar humedecida y lo dejan a la intemperie, ocurre el fenómeno físico llamado evaporación y el azúcar se cristaliza? ¿Lo han visto o no? Bueno, tal vez a las personas que no les gusta mucho el dulce, tal vez no lo han visto, pero si hay acá compañeros que les gusta el agua bien dulce, que quede azúcar en el fondo, tal vez por un descuido lo dejaron en el intemperie, se evaporó el agua y el azúcar se volvió cristalina. ¿Se encuentra? O tal vez también les ha pasado, muchachos, que el recipiente donde colocan el azúcar cada vez que compran a granel o de 1 kilo, ¿no? En el recipiente que le llaman azucarera, ¿no? Lo han lavado, obviamente, pero no lo han secado. O sea, ha quedado con residuos de agua. Y ahí de frente le han echado el azúcar, ¿sí o no? Y una vez que ya han usado el contenido, ha quedado una parte dura y cristalina en el fondo por el residuo de agua que se ha evaporado. ¿No les ha pasado eso? Sí, profe. Ya, igualito. Entonces, todo lo que te estoy explicando son fenómenos físicos. ¿Sí? Todo eso que te estoy explicando son por fenómenos físicos. ¿Quedó claro hasta acá?
Muy bien. Ya, entonces, como les decía, hay dos tipos de mezclas. Hay dos tipos de mezclas, ¿no? Hay unas mezclas que sí podemos diferenciar y hay otra mezcla que no podemos diferenciar. ¿Cómo se les llama? ¿Cómo se llaman las mezclas que sí podemos diferenciar y a las que no podemos diferenciar? Claro, la homogénea y la ¿qué? La heterogénea, ¿no? Heterogénea. Claro. La homogénea y la heterogénea, muy bien. Muy bien, entonces acá ponemos la mezcla homogénea. La mezcla homogénea y heterogénea, ¿no? Ya, muy bien. Ahora, en esta sustancia pura también hay dos tipos de sustancias puras. Hay sustancias puras formadas solamente por una sola clase de átomo y hay sustancias puras formadas por dos o más tipos de átomos. Sustancias puras formadas por una sola clase de átomos, sustancias puras formadas por dos o más tipos de átomos. Muy bien, a las sustancias puras formadas por una sola clase de átomo son sustancias simples, ¿no? Simples, se llama elementales, ¿no? Sustancia simple o elemental y esta se llama compuesta. Muy bien. Vamos a colocar eso. Simple. Compuesta. Ahí está. Muy bien. Chicos, una pregunta. Acá hay átomos. Que te quede bien claro. Ahí hay átomos, ¿ya? Que nos quede bien claro eso. Ahí va a haber átomos. Pregunta. Los átomos, muchachos. Pregunta. Los átomos, ¿se pueden descomponer por cambios químicos? ¿Sí o no? Los átomos, ¿se pueden descomponer por cambios químicos? ¿Se pueden descomponer por cambios físicos? Acá está el diagrama, ve, para que te lo creas. Cuando te pregunten en el examen de admisión que los átomos, que son sustancias simples, se descomponen física y químicamente, no, no. Por eso, acá, las sustancias simples que están hechas de átomos no se descomponen ni por cambios físicos ni químicos. Se descomponen por qué cambios nucleares. ¿Estamos de acuerdo? Ya, muy bien. Entonces, acá hay átomos. Y acá, muchachos, hay una molécula. Acá hay una molécula. ¿Ya? Ahora sí, papucho. Hey, a ti, papucho, sí, a ti te digo, sí. Sí, sí, a ti, al tímido, al que no escribe. Sí, sí, a ti, al tímido le digo, al que no escribe. Dime, dime tú. Si una sustancia, ahí está, ve, ya está contestando, Diego, ya ves, él es el tímido. Chicas, ya saben, él es el tímido. Mira, como les digo, muchachos, si una sustancia compuesta tiene una molécula de átomos diferentes, tímido, Diego, Diego, ya, compuesta o una molécula de átomos diferentes, dime, ¿esto se descompone químicamente, sí o no? Dime, sí o no. ¿Se descompone o no? ¿Se rompe o no se rompe? ¿Se disocia o no se disocia? Sí, profesor, sí, seguro tienes que decir, ya. Entonces, los compuestos se separan por cambios químicos, y los elementos forman compuestos también porque cambios químicos, ¿ves? Y ahí está el diagrama. El diagrama nos ayuda para poder entender que la relación entre una sustancia simple y compuesta son cambios químicos. El diagrama nos ayuda para entender que la relación entre una sustancia pura y una mezcla son físicos. ¿Te das cuenta o no? ¿Te has dado cuenta o no? Ahí está. Muy bien, muchachos. A ellos le llamamos solución, porque tienen una sola ¿qué? Una sola ¿qué? Una sola fase, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no, muchachitos?
Ya estas de acá tienen, ¿qué tienen, por favor? 2 o más fases. 2 o más fases. ¿No, muchachitos? Ahí está. ¿No? Dime, ¿hasta ahí se entendió? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya no pedí tu polito ya. Guárdalo, guárdalo. Ya, ahí. Muy bien. Muy bien, Sandra. Sandra, las suspensiones tienen 2 fases. Los coloides tienen 2 fases. Es decir, dentro de las mezclas heterogéneas, Sandra, las mezclas heterogéneas contemplan a las suspensiones y a los coloides. ¿Ya? O sea, acá hay suspensiones y hay coloides. ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? Ahora, me piden más ejemplos de que cuándo es una mezcla y cuándo es una combinación. ¿Sí? Por ejemplo, claro, en la combinación se combinan en cantidades fijas y en la mezcla diferentes cantidades. Escribí que sí. ¿En dónde escribí que sí? A ver, mira. Acá he puesto en una mezcla cantidades variables y en una combinación cantidades fijas. Eso es lo que he puesto ahí. Ya, cuando di el ejemplo, a ver. Yo di un ejemplo te dije que en un tanque, que ese es el ejemplo que me acuerdo, hay azufre, hay oxígeno e ingresa, les dije bien claro, muchachos, les dije bien claro, e ingresa helio. Y les dije si su número de moles cambia o no. Y yo les dije que no cambia porque no hay una reacción química, solamente hay una mezcla. Eso dije. Ya, ahí cuál es la duda, cuál es tal vez lo que no se ha quedado entendido. Claro, yo pregunté de la siguiente manera, ¿sus números de moles cambian o no? Dije, cuando ingresa el helio al tanque, ¿sus números de moles cambian o no? Y la mayoría me tuvo que contestar que no van a cambiar su número de moles. Muy bien, no hay ningún problema, todo está bien. Siempre es bueno recordar para poder quedar claro, pero está muy bien, muy buena tu pregunta para volverlo a repetir. Sí, está bien, no se preocupen. Muy bien, muchachos. Entonces, me han pedido más ejemplos de mezcla y combinación, ¿ya? Entonces, yo les pregunto. Cuando ustedes vierten agua caliente en un recipiente que contiene una infusión de anís, ¿qué ocurre ahí? ¿Mezcla o combinación? Ya, me preguntan, ¿qué significa esta flechita hacia abajo, esta flechita hacia arriba, este triángulo y esta letra E? Flechita hacia abajo, menor variación de energía. O sea que para llevar a cabo una mezcla, para realizar una mezcla de 2 o más sustancias puras,
la energía que se requiere o que se libera durante esa mezcla es muy baja. En cambio, si tú tienes dos sustancias puras que van a reaccionar, que van a combinarse, la cantidad de energía que se absorbe para combinarse o que se libera al combinarse es alta. Eso es lo que quiere decir. ¿Se entiende? Muy bien, Kiara. Muy bien, qué bueno que me hayas entendido. No hay problema, pregunten siempre. Ya, quedó en contestarme esta pregunta. Cuando ustedes, ¿no? Como le dije, tienen agua caliente en contacto con una infusión de anís, ¿qué ocurre? Mezcla o combinación. ¿Qué ocurre? ¿Mezcla o combinación? Mezcla. Mezcla, muy bien, mezcla. ¿Y por qué mezcla? Tal vez para los que algunos todavía tienen dudas. ¿Por qué mezcla, muchachos? Porque mira, ve, cambia, si no lo puedes sacar con la energía, utiliza la cantidad. Imaginariamente, haz varias infusiones, pero cambia la cantidad de anís y la cantidad de agua y dime si se forma esa unión o no. Si tú al cambiar las cantidades de ambas sustancias que están involucradas en algo que tú quieres diferenciar como mezcla de sustancias, si al cambiar las cantidades se sigue formando ese sistema, le llamas mezcla. Si al cambiar las cantidades no se genera eso, le llamas combinación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende o no? Otra diferencia. En una mezcla, cada sustancia en una mezcla conserva su propia identidad. Es decir, las mezclas, así como se unen, solitas se van a separar o se pueden separar, pero una combinación ya no. Así que otra manera de diferenciar cuando es una mezcla o combinación es que después de formar la infusión de anís, te preguntes tú, ¿puedo separar el agua de la infusión? Y si tu respuesta es sí, es una mezcla. Si tu respuesta es no, es una combinación. ¿Quedó claro? ¿Sí? Muy bien. A ver, otro ejemplo. Otro ejemplo. Tienes virutas o si quieres llámale granallas o pepitas de zinc en contacto con ácido muriático. Mezcla o combinación. Virutas de zinc o pepitas de zinc. Combinación, porque a eso se le llama corroqué. Corrosión, cuando un ácido ataca un ácido ataca un metal activo. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Eso es una combinación. ¿Sí? Muy bien, muchachos. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Cuando ustedes ponen en contacto el contacto del jugo de limón, ¿ya? Sí, jugo de limón o néctar de limón o zumo de limón, creo que así se le llama, ¿ya? El zumo de limón, ¿ya? A una grasa, está en contacto con una grasa, mezcla o combinación. Una sustancia grasosa con un jugo de limón, mezcla o combinación. Claro que sí, Sandra. La combinación se separa por métodos químicos y la mezcla se separa por métodos físicos. Eso es también otra diferencia en que tú puedes utilizarlo para diferenciarlo. Cuando algo se separa físicamente, le llamas mezcla. Cuando algo se separa químicamente, es que ha provenido de una combinación. ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, el agua se puede separar en hidrógeno y oxígeno físicamente o químicamente. Para separar el agua en hidrógeno y oxígeno, a ver. Entonces, la unión de hidrógeno con oxígeno al formar agua es una combinación, ¿sí o no? Es una combinación, ¿sí o no? Porque lo pueden separar químicamente. En cambio, en Sedapal, cuando dejan reposar el agua y el agua se va clarificando, esa es una separación física o química. Cuando la dejan en reposo y el agua se clarifica, de turbia se va volviendo cristalina. Eso es física, pues, ¿no? Por gravedad se están separando los sedimentos, ¿no? ¿Sí? Muy bien.
Muy bien. Alessandra, los compuestos se originan por combinaciones, Alessandra. Creo que eso es lo que nos has querido compartir a todos. Los compuestos se originan por combinaciones o reacciones químicas, Alessandra. Ajá. Eso creo que es lo que nos has querido compartir a todos, ¿no? Muy bien, excelente, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, señorita, lo máximo. Entonces, muchachos, ya quedó claro hasta acá, ¿sí? Ahora vamos a hablar. Un ratito vamos a hablar de... Ya, hablemos con el tiempo que nos queda, muchachos, hablemos de átomo. ¿Les parece un poquito de átomo? ¿Les parece? ¿Sí? ¿Ya? Vamos a hablar un poquito de átomo. De todas maneras, le voy a tomar captura a esta pizarra y vamos a hablar un poquito de átomo, ¿ya? A ver. Muy bien, muchachos. Entonces, tenemos acá lo siguiente. Este es el avance ya número 2. Y acá vamos a hablar del átomo. Chicos, del átomo, ustedes que van a agraria, deben saber dos conceptos. Deben saber dos conceptos de átomo o dos definiciones. Yo creo que son conceptos lo mejor, ¿ya? Uno de ellos sí lo tienen que saber al revés y al derecho. A ver, ¿alguien se atreve a decirme qué es un átomo, por favor? ¿Alguien sabe qué es un átomo? Ya, ese es el concepto que todos debemos dominar, que es una partícula, ¿ya? Mínima unidad de los elementos químicos y que conservan las propiedades físicas y químicas de dicho elemento. Pero otro concepto que me imagino ustedes han escuchado, muchachos, otro concepto que ustedes han escuchado, estoy seguro que lo han escuchado, ¿ya? Es el siguiente.
Y sé que esta palabrita ustedes lo han escuchado. Estoy seguro que esa palabrita ustedes lo han escuchado. El átomo, muchachos, también es considerado un pequeñito, un minúsculo, un discreto sistema energético que es estable, tiene una energía estable, pero al mismo tiempo es dinámico, ¿estamos de acuerdo? Y que es capaz de participar en reacciones químicas. Así también se define un átomo. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Alguien, por ejemplo, sabe en qué teoría se le considera al átomo como un sistema energético y estable? ¿Alguien sabe? ¿A partir de qué teoría se le considera al átomo como un sistema energético y estable? ¿Alguien me lo puede decir, por favor? ¿A partir de qué teoría o en qué teoría se le considera al átomo como un sistema energético y estable? ¿Me pueden decir? ¿Ya saben cuál es esa teoría, por favor? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Ley de la conservación de la masa? No, pero muy bien. Muy bien, Elmer. Muy bien, Nicole. ¿Quién más lo hizo? A ver, ¿quién más? Y están participando muy bien. Muy bien, Kiara. Muy bien. Claro. A partir de esta teoría, ¿cómo se llama? La teoría que aparece en 1900 y se va nutriendo de otras teorías y principios hasta llegar a 1927, ¿sí? Esta teoría se llama la teoría, ¿qué cosa? Mecánica, ¿qué? Mecánica cuántica, o también llamada mecánica mecánica ondulatoria, muchachos. La mecánica cuántica o la mecánica ondulatoria, ¿sí? Muy bien. Chicos, estructura atómica nos piden. A ver, la estructura del átomo, ¿cuántas partes tiene? La estructura del átomo, ¿cuántas partes tiene? La estructura del átomo se divide en dos partes, ¿sí o no? Se divide en el llamado núcleo, ¿qué? Núcleo atómico, y también se divide en nube, ¿qué cosa? Núcleo atómico y nube electrónica, ¿no? Ahí se divide, ¿no? En un núcleo atómico y en una nube electrónica, ¿sí? Muy bien, a ver, ¿qué partes tiene obviamente el núcleo? Vamos a ver. Chicos, el núcleo atómico se caracteriza por lo siguiente, vamos a ver. A ver, tiene una zona central y obviamente la carga eléctrica que es positiva. Acá obviamente es una zona extranuclear. Extranuclear. Y obviamente tiene una carga negativa. ¿Sí? Acá obviamente se encuentra aproximadamente 232 tipos de partículas. ¿Sí? ¿Verdad?
Muy bien. Acá se encuentran los electrones. Acá se encuentran electrones. Acá también se encuentran los llamados nucleones fundamentales, ¿no? Que obviamente es el protón y el neutrón. Ahí está. ¿Sí? Acá obviamente el 99,9% representa el volumen del átomo. Y acá el 99,9% representa la masa del átomo. Ahí está. Acá obviamente en la nube hay menor densidad e interacción con el núcleo. De interacción. ¿Sí? Y obviamente acá tenemos mayor densidad e interacción. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Muchachos, y estas son las características que tiene la estructura del átomo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de las partículas subatómicas fundamentales, ¿ya? Vamos a hablar un poco de las partículas subatómicas fundamentales, ¿ok? A ver. Partículas subatómicas fundamentales. ¿Ya? Las partículas subatómicas fundamentales son importantes para describir las propiedades de la materia. ¿Ya? Las propiedades de la materia. ¿Cuáles son estas partículas? Son obviamente el protón, el neutrón y obviamente es el electrón. Ahí está. ¿No? ¿Y cuál es su símbolo? Si te preguntan obviamente cuál es su símbolo, se representan en minúscula. Ahí está.
Si te preguntan cuánto es su masa en kilogramos, si te preguntan cuál es su masa en kilogramos, ¿no? Tú contestarás acá es 1,673 por 10 a la menos 27 en kilogramos. 1,675 por 10 a la menos 27 en kilogramos. Y 9,11 por 10 a la menos 31 en kilogramos. Si te piden su masa en UMAS, o sea, la masa relativa, la masa en UMAS, o sea, la masa relativa, acá le pones 1,007 UMAS, 1,008 en UMAS, y acá 5,4 por 10 a la menos 4 en UMAS. ¿Sí? Si te piden la carga absoluta en Coulomb, la carga absoluta en Coulomb, acá vas a poner más 1,6 por 10 a la menos 19 en Coulomb, acá 0 Coulomb, y acá menos 1,6 por 10 a la menos 19 en Coulomb. ¿Ya? Si te piden, obviamente, el descubridor, obviamente acá vas a colocar a Rutherford. Ahí está, Rutherford. Acá vas a colocar a Chadwick. Y acá obviamente vas a colocar a Thompson. ¿No? Y muchachos, de este análisis, de estos datos que obviamente tienen que más o menos acordarse, ustedes van a decir, la masa del protón y del neutrón, ya sea en kilogramos como en UMAS, son aproximadamente iguales. A esa conclusión van a llegar. Que la masa del protón y del neutrón son aproximadamente iguales. ¿A qué otra conclusión vayan a llegar? Mira, la carga del protón y del electrón son numéricamente iguales. La carga del protón y del electrón son numéricamente iguales. A esa conclusión también van a llegar. ¿A qué otra conclusión también puede llegar? Cuando ustedes dividen la masa de un protón entre la masa de un electrón, les va a salir un número que lo pueden aproximar a un entero y les va a salir 1835 o 1836. Aproximándolo les va a salir, al dividir la masa del protón entre la masa del electrón, les va a salir aproximando un entero a 1835 o 1836. ¿Eso qué representa para ustedes? El número de veces que el protón es más pesado que el electrón. ¿Estamos de acuerdo? Eso representa el número de veces. Si el protón es más pesado que el electrón, como de 1 a 1836 veces. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro hasta acá? Chicos, ¿se entendió hasta acá? Muy bien, muchachos. Por favor, les pido 1000 disculpas. Yo he cometido, creo que, un error en el horario. ¿Ya? Discúlpeme la demora por haber ingresado tarde. No ha sido mi intención, de verdad. No me había fijado yo bien en el horario. Pensaba que me iba a tocar más tarde, ¿no? Porque estaba dictando yo otro salón. Espero las disculpas del caso. Y bueno, espero que les haya, al menos esta primera parte nos haya servido para llevar un poco del tema 1 y un poco del tema 2. ¿Ya, chicos? Listo, muchachos. Entonces, sé que ya no les enseño ya un buen tiempo, pero de todas maneras, permíteme darles extensivo mis saludos por Navidad. Que la pasen bonito en familia, ¿sí? Con buena salud, ¿ya? Cuídense un montón, de verdad, y esperemos que esto pase pronto para volvernos a encontrar en las aulas. ¿Ya, chicos? Pasen una bonita Navidad, cuídense un montón, de verdad.